Hola a todos, el tema del día de hoy es direccionamiento IPv4. Este tema lo podemos encontrar en el módulo número 11 en netacad.com. Recuerden que es parte del curso Introduction to Network, versión 7.0. Este tema, como es algo extenso como el tema de IPv6, lo vamos a dividir en dos partes. La primera, entonces, recordemos, el objetivo de este módulo entonces es calcular IPv4, un esquema de subneteo para manejar de manera eficiente la cantidad de direcciones IPs. En esta primera parte, el video 1, entonces vamos a ver estos tres tópicos. ¿Cuáles son? La estructura de IPv4, describir la estructura de IPv4 incluyendo la porción de red, porción de host y la máscara de subred. La otra parte sería las IPv4 que son unicast, broadcast y multicast. Tenemos tres tipos. Comparar las características y el uso de cada una de ellas. Y el tercer punto sería los tipos de direcciones IPv4, los cuales son los públicos y los privados, y aparte las reservadas. Como les comenté, para evitar hacer el video muy extenso, vamos a dividir en dos partes, este tema, dos videos. La parte 2, en el siguiente video veremos estos dos tópicos: la segmentación de la red, explicar cómo se realiza o se segmenta la red para habilitar una mejor comunicación, y el segundo punto sería una subred en una red IPv4. Calcular las subredes para un prefijo diagonal 24. El punto número 1 es la estructura de la dirección IPv4. Lo encontramos en el módulo 11.1. Recordamos entonces una dirección IPv4, este tema como ya lo vimos anteriormente, una dirección IPv4, entonces 192.168.10.0 diagonal 24. Esta sería una dirección. Aquí vemos que se divide en octetos. Quiere decir que cada uno de estos tiene 8 bits. Necesitamos una dirección IPv4. Si cada uno de estos tiene 8 bits, en total la IPv4 se representa por 32 bits, de los cuales una porción es de red y otra porción es de host. En este caso, veamos, tenemos una diagonal 24, quiere decir que 8 por 3, llegamos hasta aquí, nos llega la porción de red. Quiere decir que todos los que estén en esta misma red van a compartir este prefijo que es 192.168.10, y este último dígito de 8 bits es la porción de host. Entonces a este le vamos a denominar H de host y N de red. Bueno, veremos esto más a detalle en las siguientes diapositivas. Como dijimos, una IPv4 se compone entonces por la parte de red y por la parte de host. La parte de red, entonces, vamos a recordar siempre, le ponemos la letra N, y la porción de host, que es para los dispositivos usuarios, la parte H. Entonces, el primer punto me dice que una IPv4 es una dirección jerárquica de 32 bits. 32 bits, recordemos que son octetos, y se conforma por una parte de red y una parte de host, ¿verdad? Cuando se determina la porción de red versus la porción de host, se debe de ver una cadena de 32 bits, ¿verdad? Una subred, una máscara de subred, esto es muy importante, se utiliza para determinar la porción que le corresponde tanto a red como a host. Aquí vemos un ejemplo. En la parte de arriba tenemos en decimal punteado, y en la parte de abajo tenemos lo mismo pero en binario. Recuerden que lo manejamos en decimal porque es para nosotros mucho más sencillo. Entonces aquí tenemos
la dirección 192.168.10.10. Aquí vemos que esta corresponde a una máscara diagonal 24, como en el ejemplo que les di anteriormente. La porción de red sería los tres primeros octetos, quiere decir que la porción de red es 192.168.10, es la porción de red o network, y .10 es la dirección del host, ¿verdad? Aquí lo vemos en tanto el decimal como su representación binaria. Es muy importante manejarlo en binario. Vamos a ver para la hora de descubrir cuál es la dirección de red, por ejemplo. Aquí, si queremos saber cuál es nuestra dirección de red, entonces tendríamos que poner en ceros la parte de host. Quiere decir que tendríamos que poner 3, 4, 5, 6, 7, 8 en binario, que se representaría igualmente 0 en decimal punteado. Quiere decir que si nosotros escribimos aquí arriba 192.168.10.0, esta es la dirección de la red. Y la 192.168.10.1, a partir de la primera, es la que podemos usar como dirección de host válida. Un tema que siempre está presente en el direccionamiento es la máscara de subred. ¿Sí? Este tema de la máscara de subred. ¿Esto para qué me sirve? Para identificar la porción, justamente la porción de host y la porción de red. Recordemos que este tema está tanto en IPv4 como en IPv6. Sin embargo, en IPv6 vamos a manejarlo más por prefijo, y en IPv4 todavía tendríamos que hacer conversión de decimal a binario. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aquí tenemos una dirección IP junto con su máscara de subred. Aquí lo voy a escribir nuevamente: 192.168.10.10. Aquí vemos que son 8 bits más 8 bits encendidos más 8 bits. Cada uno de ellos, 8 bits en binario, representa 255, 255, 255. Estos 3 bits, 3 octetos sumados me dan 24 bits. Y de ahí viene mi prefijo, que lo voy a denominar diagonal 24 aquí, ¿no? Ese es mi prefijo que representa la máscara de subred. Entonces aquí me están separando en el color naranja cuál es la porción de red. Aquí vemos la porción de red es esta primera parte, los tres primeros octetos, y la última es la porción de host. Como lo vemos, aquí me dice que para encontrar la dirección de red tengo que hacer un AND, en inglés ANDing, un AND lógico entre la dirección de la IP y la dirección de la subred. Si vemos aquí, realizamos un AND lógico entre estos dos, como son puros ceros de la máscara, entonces me quedaría puros ceros, 4, 5, 6, 7, 8, puros ceros de la dirección de red. Entonces, ¿cuál es la dirección de red en este caso? Sería 192.168.10.0 diagonal 24. Esta entonces es la representación de mi red. Recuerden que esta es la representación de una IP de un host. ¿Okay? Y aquí tenemos la representación de la red, que es muy importante encontrarla. Si hablamos de la estructura de IPv4, tenemos que hablar también de la estructura de la máscara de subred. La máscara de subred aquí me dice que el prefijo, que vemos aquí varios ejemplos, el prefijo me indica la cantidad de unos de izquierda a derecha. Aquí podemos ver que son 8 unos de izquierda a derecha. Y diagonal 8 me representa esos unos. Esos unos entonces me van a indicar la porción de red, y los ceros me van a indicar la porción de host. ¿Okay? Entonces el prefijo es una manera más sencilla, diagonal 8, diagonal 16, diagonal 24, de identificar la máscara de subred. Ya después tendríamos que hacer una conversión de la cantidad de unos, de acuerdo a la cantidad, con la cantidad de unos que me quedan,
para saber cómo quedaría en decimal punteado. Entonces se escribe en la notación de una diagonal o slash, ¿lo conocen en inglés? Contamos, como les dije, la cantidad de unos. Vemos en el primer ejemplo, vemos 255,000 representa puros unos en el primer octeto y ceros después. 255,000 son unos en los dos primeros octetos y ceros en los demás. 255,000 son unos en los primeros tres octetos y ceros en los demás. Este es el famoso diagonal 24. Luego tenemos el diagonal 25, agregamos entonces un 1, aquí vemos este 1, lo agregamos en el último octeto y nos queda .128. Sumamos entonces, si le agregamos otro 1, tendríamos diagonal 26 y sería el primer valor, recuerden que es 128 y el segundo es 64. 128 más 64 nos queda 192. Y así sucesivamente nos vamos con diagonal 26, diagonal 27, hasta llegar a diagonal 30, que es el prefijo de red más pequeño que podemos tener en IPv4. ¿Cómo determinamos la dirección de red? Esto es algo muy importante en IPv4. Para encontrar eso necesitamos aplicar un AND lógico. Vemos cuál es la tabla de verdad del AND lógico, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Si aplicamos un AND, como resultado tenemos 0, 0 me va a dar 0, 0, 1 me va a dar 0, 1, 0 me va a dar 0 y 1, 1 es 1. Quiere decir que solamente donde hay coincidencias de unos voy a tener 1 del otro lado. Por lo tanto, aquí vemos un ejemplo, la dirección de red y su máscara. Se va a aplicar un AND lógico convirtiendo obviamente primero a binario. Vemos que en los primeros tres octetos va a quedar exactamente igual. ¿Por qué? Porque solamente hay coincidencias. Aquí vemos, solamente donde aquí hay un 1 va a haber coincidencia. Donde aquí hay un 1 va a haber coincidencia. Y en este caso justamente todos son ceros en el último octeto. Quiere decir que aquí no va a haber ninguna coincidencia. La dirección de red, por lo tanto, es 192.168.10, que va a quedar exactamente igual. Punto, la única que podría cambiar es el último octeto, me quedaría 0, porque no hay ninguna coincidencia. Esta, por lo tanto, es mi dirección de la red. Aquí nos quedamos en el anterior, en la diapositiva, donde 192.168.10.0 era mi dirección de red. Nosotros podemos ver en la sección, en el módulo, podemos ver un video donde nos explican un poco más de la dirección de red, de broadcast, la primera y la última utilizables de cada host. Son datos que nos interesan mucho. Vamos a ver un ejemplo teniendo este espacio 172.16.129.64 diagonal 23. Poner que esta es una dirección IP que nos están dando y nos están preguntando cuál es la dirección de red. Entonces queremos encontrar la network address o dirección de red. ¿Cómo hacemos eso? Convertimos primeramente en binario. Vamos a ponerlo aquí en binario. La dirección IP entonces, la dirección IP, vamos a convertirlo en binario. Primer dígito 172, que ya lo tengo, me quedaría 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Para esto podemos usar una calculadora para convertir también las direcciones de decimal a binario. Segundo es 16, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. El tercero es 129, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y el último es 64, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esta entonces es mi dirección IP y necesito encontrar la máscara de subred o la máscara de red. Me dice que es una diagonal 23, por lo tanto tengo 23 unos. Aquí recuerden, el primer octeto son 8, entonces aquí 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, primer octeto. El segundo octeto me queda igual, puros unos, 4, 5, 6, 7, 8. El tercer octeto, aquí ya tengo 8 por 2, 16, 8 por 3, 24. Quiere decir que un solo bit estaría apagado. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Punto.
aquí puros ceros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, vamos a aplicar una AND entre estos dos, aplicaríamos un AND lógico para encontrar la dirección de la red. Por lo tanto, vemos que en el primer octeto las puras coincidencias van a ser las mismas que la que tengo aquí. Entonces quedaría 172, aquí me quedaría punto, aquí sería la misma coincidencia, punto 16, punto, aquí vemos que hasta aquí nada más tengo coincidencias. Por lo tanto se tomarán solamente estos dos unos como coincidencia, sería 1 y 1, me queda 1, y los demás, aquí vemos como es 1 y 0, aquí no hay una coincidencia, quiere decir que es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aquí lo estoy manejando de las dos maneras, de decimal y binario al mismo tiempo. En el último vemos que no hay ninguna coincidencia, por lo tanto son 8 ceros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo ponemos bien en binario y me quedaría 172.16. Este primer dígito, recuerden que vale 128, entonces sería 128. Aquí no hay ninguna coincidencia, en el último octeto son puros ceros, punto 0. Quiere decir que en este caso, esta es mi dirección de red. Entonces, para no confundirnos, no siempre quedan puros ceros. Aquí vemos que 172.16 me quedó 128.0, la dirección de red. Entonces ya vimos cómo encontrar la dirección de red. Dijimos que hacíamos un AND lógico con la IP y la máscara, ¿verdad? Hacíamos un AND lógico. Aquí apago un momento la cámara para poder ver toda la diapositiva. Vemos entonces la dirección de red, ya la encontramos. También necesitamos encontrar la dirección de host. Esto es para saber cuáles direcciones yo les puedo asignar a los hosts dentro de la red. Y necesito encontrar la dirección de broadcast. Vemos entonces tanto la dirección de red, vemos 1, 2, 3, ¿no? Tanto la dirección de red como la de broadcast no se pueden asignar a host. No se asignan a host. Por eso es muy importante distinguirlos y distinguir cuáles son las direcciones que voy a asignar a los hosts. Los hosts son los dispositivos que voy a tener conectados a la red. En binario entonces yo los puedo distinguir de manera más sencilla. Puedo ver entonces, aquí tengo una máscara de subred diagonal 24. Esta es mi máscara de subred. Esta me dice cuál va a ser la porción de red, que son los primeros 3 octetos. 8 por 3 son 24 y el último octeto es la porción de host. ¿Cómo encuentro entonces yo cuáles son las direcciones de red, la dirección de host y la de broadcast? Mirando justamente la porción de host solamente. Entonces solamente voy a mirar aquí la porción de host. La porción de red en este momento entonces, aquí por ejemplo no la voy a mirar, no voy a ver esto de aquí. Solamente voy a ver la porción de host. La porción de host, entonces, ¿cómo voy a entender? La dirección de red en la porción de host son puros ceros. ¿Ok? La primera dirección válida para un host, podemos decir que es el siguiente a partir de la dirección de host. Quiere decir que tiene puros ceros y un 1. Aquí vemos un 1. Puros ceros y un 1. Esa es mi dirección de primer host. El último host, aquí me dice que son puros unos y un 0 al final. Esta es mi dirección, mi última de host. Si en la parte de host tengo puros ceros, entonces estoy hablando de una dirección de broadcast. Esta decíamos que tanto, aquí lo voy a poner en otro color, tanto la dirección de broadcast como la dirección de red no pueden ser asignables a un host, porque me daría un error dentro del equipo y no se podría conectar a la red. Volvemos nuevamente entonces, el siguiente tema sería el 11.2, el módulo 11.2, las IPs unicast. Recuerden que unicast viene de 1 a 1, una IP, broadcast viene de 1 a todo el grupo. Esto sería una dirección broadcast a todos y multicast de 1 a un grupo nada más. Un pequeño subgrupo, quiero enviar un paquete, ese sería multicast.
Como primer caso tenemos unicast o unicast. Aquí está la transmisión, se envía paquetes a la IP de destino. Aquí tenemos el origen, es la dirección 172.16.4.1 y el destino es 172.16.4.253. Aquí vemos que se envía un paquete a una impresora, que es el que se está enviando posiblemente una solicitud o un trabajo para esta impresora, que está conectada a la vez en red. Entonces vemos que el paquete llega a un switch y ese switch lo envía solamente al equipo, o en este caso es una impresora, ¿no? Entonces aquí hablamos de unicast, solamente de uno a uno. El segundo caso tenemos broadcast. Cuando hablamos broadcast, eso también se denomina difusión en español, difusión. Cuando se transmite difusión, entonces se transmite a todos los demás que están dentro de mi propia red. Aquí vemos, se manda un paquete. Muy importante es recordar cuál es la dirección de destino para poder enviar un broadcast. Si hablamos de dirección IP, la dirección de origen es la de la fuente, en este caso la computadora. Y la dirección de destino, se fijan ustedes, no corresponde a ninguna. De la dirección de destino es 255, 255, 255, 255. Entonces, broadcast, hablamos de esta dirección, ¿verdad? Esta es la dirección entonces de broadcast. Si yo entonces envío esa dirección, estoy enviando a todos los que están dentro de mi red. Fíjese aquí que el switch lo recibe, sin embargo no se lo envía al mismo. Recuerden, el switch cuando envía un broadcast recibe y envía a todos menos por el que recibió. ¿Sí? Aquí vemos en este caso manda un broadcast entonces a todos los hosts dentro de la red. Aquí vemos, nos dice 172.16.4.1 se envía a todos los hosts IPv4 dentro de la subred. El último punto sería el tipo multicast. Cuando tenemos multicast, entonces enviamos a un grupo nada más, ¿sí? A un grupo, digamos, selecto, ¿verdad? Entonces, se envía solamente un grupo, que vemos el origen es el mismo, 172.16.4.1, y el destino, vamos a ver que solamente estos dos equipos forman parte de un grupo multicast. Los demás aquí solamente tienen una IP, aquí tienen una IP y una IP, sin embargo no pertenecen a este grupo multicast. Por eso, a la hora de enviarlo, estos reciben el paquete, sin embargo lo rechazan. Por eso tenemos aquí una X, este también lo rechaza. Aunque lo recibe, sin embargo, va a rechazar ese paquete. Nos vamos a la sección 11.3. Aquí veremos los tipos de direcciones IPv4. Nos enfocaremos principalmente en las direcciones públicas y privadas. ¿Qué dice entonces las direcciones públicas y privadas? Se definen entonces en este estándar RFC 1918 y me dice cuáles son las que se pueden ser enrutables a través del Internet. Las direcciones entonces privadas son bloques comunes. Aquí son los 3 bloques de direcciones privadas. Es que se utiliza en redes internas solamente, no pueden salir a la Internet. Las direcciones privadas IPv4 no son únicas y pueden repetirse. Estas hemos visto que se repiten en diferentes organizaciones, pueden volver a usar estas mismas direcciones, debido a que estas no salen de la misma red interna. Vemos que las direcciones no se pueden enrutar entonces de manera global, solamente se pueden enrutar dentro de una misma red, sin embargo no pueden salir hacia redes externas. ¿Cuáles son estas? La primera es la 10.000 diagonal 8, quiere decir que esta va desde 10.000 hasta 10.255.255.255, ¿no? La siguiente es la 172.16.00, esta va desde la 172.16.00 hasta la 172.31.255.255. Si vemos entonces, aquí en el segundo caso podría causar confusión. En el primero 10.0.10.5, entonces podremos decir que es privada, ¿no? En el siguiente caso, en el siguiente grupo, si escribimos 172.16.0
18.20, entonces esta podríamos decir que también es privada. Sin embargo, si escribimos una dirección 172.16.32.0, esta entonces es una dirección pública, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nos dice que solamente llega hasta la 31. El último grupo es 192.168.00, diagonal 16. Aquí me dice que va desde 192.168.00 hasta 192.168.255.255. Entonces, siempre que empiecen en 192.168 van a ser direcciones privadas. Si es, por ejemplo, 100.50, esta sería entonces una dirección privada. Y vemos que aquí va desde 00 hasta 255.255. Entonces aquí abarca todo el grupo. Decíamos que nos dividíamos en direcciones públicas y privadas. Las direcciones privadas decíamos que no podían salir de manera global hacia otras redes. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para comunicar una red que tiene direcciones IP privadas con otra red con direcciones IP privadas? Utilizamos algo que se llama NAT, o traducción de direcciones de red. Esto me permite, por lo tanto, usar, aquí me muestra direcciones privadas dentro de una misma red, pero aplicamos aquí NAT para poder conectarnos hacia otras redes. Aquí vemos que hay un proveedor de servicios, aquí otro proveedor de servicios, otro proveedor de servicios, y cada una de estas redes está usando direcciones privadas. Estas no pueden salir a internet, sin embargo necesitan que el proveedor de servicios aquí les asigne una dirección para poder comunicarse hacia otras redes externas. Aquí nos dice entonces que traduce las direcciones privadas internas a públicas, que son enrutables de manera global. Aparte de los tipos entonces de público y privada, tenemos dos tipos que son denominados especiales. Las de loopback, aquí vemos que es la 127.000 diagonal 8, quiere decir que van desde 127.001 hasta 127.255.255.254. El que se conoce más comúnmente es el 127.001. Esto me dice que se utiliza para revisar o para hacer un test si mi protocolo TCP en mi equipo está funcionando. Entonces, si nosotros le damos un ping, como muestra en la imagen, al 127.001, entonces si me da correcto, quiere decir que mi protocolo dentro de mi equipo, de mi host, están funcionando correctamente. El otro es de link local. Recuerden que esto también existía en IPv6. Sin embargo, allá era obligatorio tener un link local en los equipos de red. Aquí no tanto. Aquí este de link local me sirve cuando, aquí me dice, si yo por ejemplo no tengo activado un servidor de DHCP. Entonces, ¿qué hace el equipo? Si yo quiero, un ejemplo, conectar dos PCs, dos hosts, para enviar datos a través de ellos, y no tengo conectado ningún servidor de DHCP, ¿cómo hago para asignar direcciones IP? Entonces se genera a través de un link local. Entonces se genera de manera automática. Si yo no tengo entonces una dirección, se van a generar de manera automática. ¿Y cuáles son esas direcciones? Son 169.254.00 diagonal 16. Aquí me dice dónde empieza hasta dónde termina. Quiere decir que si yo veo este tipo de direcciones, quiere decir que si veo este tipo de direcciones, mi servidor DHCP posiblemente no esté funcionando. Eso también es una manera de detectar si tengo algún error. Si yo tengo entonces que se me asignó a mi PC una dirección 169.254. algo, entonces quiere decir que no se asignó debidamente. Imagínense que yo tengo una 192.168.10 y debería de asignarme alguna que podría ser, por ejemplo, la 100. Entonces, si no se me asignó algo dentro de esta red, quiere decir que posiblemente yo tengo una falla en el servidor de DHCP y el PC o el host se esté autoconfigurando con una dirección de link local. Esta dirección obviamente no me va a servir para salir a conexiones a otra red, entonces solamente me va a servir dentro del mismo enlace, ¿verdad? Otro tema es las clases de direcciones en IPv4. Este tema está en desuso en IPv6. Eso solamente se maneja o se manejaba en IPv4, porque inclusive hoy en día ya la mayoría de las redes son sin clase.
Con clase quiere decir que yo tengo un tamaño predefinido de la red para ciertas redes en particular. Desde la 0 hasta la 127 en el primer dígito estamos hablando de clase A. Estas son las redes más grandes que existen. Desde 128 hasta 191 en el primer dígito estamos hablando de clase B. Son las redes medianas. Y si hablamos de 192 en el primer dígito hasta 223, aquí estamos hablando de clase C, que son las que se utilizan comúnmente, A, B y C, ¿verdad? Estos, si hablamos con protocolos con clase, debe llevar a fuerzas la máscara que está definida para cada una de ellas. Quiere decir que clase A me define una máscara diagonal 8, clase B me define una máscara diagonal 16 y clase C me define una máscara diagonal 24, ¿verdad? Se fijan en las últimas dos clases, son clases especiales. Estas últimas dos de 224, recuerden las 224 estamos hablando de direcciones de multicast. Y tenemos también la clase E. Estas dos ya no manejan máscara, estas son direcciones especiales que no suelen ser utilizadas comúnmente. Me dice aquí que el direccionamiento con clase desperdicia muchas direcciones, en este caso IPv4. Entonces, ¿qué se prefiere? Se prefiere ignorar la clase de red que estamos usando y, por ejemplo, si yo tengo, aquí vemos de 0 hasta 127. Entonces, quiere decir que en la 126.10.10.0 podría yo asignar una dirección diagonal 24. Estaría hablando de una dirección sin clase. ¿Por qué? Porque no estaría respetando la clase, porque esta corresponde a una clase A y tendría que utilizar 126.0.0.0 diagonal 8. Entonces, si yo cambio esto, estoy hablando de direccionamiento sin clase. Si estoy cambiando las redes que originalmente estaban definidas. Es importante conocer también acerca de las autoridades. En este caso, la IANA, que es muy importante saber que es la autoridad de los números asignados a la Internet, es la que asigna los bloques tanto de IPv6 como de IPv4 de acuerdo a los registros regionales. Los registros regionales son los responsables de asignar las direcciones IPs para los proveedores de servicios de Internet. Aquí vemos que a nosotros nos corresponde LACNIC, que es el registro de Internet regional que corresponde a lo que es Latinoamérica. Aquí vemos lo que es Estados Unidos, lo que es África, lo que es Europa y lo que es parte de Asia, ¿no? Entonces, nosotros podríamos buscar más información acerca del LACNIC para saber cómo están las direcciones en América Latina. Por mi parte sería todo, espero que este video haya sido para ustedes de utilidad y nos vemos. Recuerden, esta es la parte 1, nos veríamos en el video IPv4 parte 2.